Alarmantes cifras rojas en Venezuela. El Observatorio Venezolano de la Violencia estima que al cierre de 2016 se habrán registrado al menos 30.000 muertes violentas en la nación suramericana. Este jueves, una comisión de diputados acudió a la principal medicatura forense del país, que se conoce con el nombre de la Morgue de Bellomonte, para inspeccionar esta sede, y nuevamente se les impidió el paso. Daniela Zambrano estuvo con ellos, tiene el informe. Pese a los más de 20 planes adelantados por la administración chavista para combatir la criminalidad, la inseguridad sigue siendo el principal problema de los venezolanos. Cada día vamos de mal en peor. Si sales a la calle con el temor de la inseguridad, no sabes si vas a volver. 30.000 muertes violentas al cierre de 2016, 7% más que en 2015, es la proyección del Observatorio Venezolano de Violencia. Se habla de proyección porque el gobierno no difunde las cifras oficiales, tampoco permite que diputados de la Comisión de Política Interior visiten la principal morgue del país. Que también quieren ocultar cuántos muertos ocurren diariamente en nuestra Venezuela, muertos de manos de la violencia criminal que hoy nos aqueja. La lamentable cifra de impunidad hoy en Venezuela, según cifras oficiales emanadas del informe de la Fiscalía General de la República, asciende a 98.76%. Las condiciones de la morgue de Bellomonte, asegura, son deplorables. Los funcionarios que aquí trabajan no tienen papel, los funcionarios que aquí trabajan no tienen sueldos adecuados para esta labor que tienen que cumplir por el país. No es justo que trabajen en estas condiciones. Y dos, las terribles condiciones en las cuales se practican los exámenes forenses. En medio de las declaraciones arribó a la medicatura forense un contingente de la Policía Nacional Bolivariana. La diputada cuestionó que se utilice a los cuerpos de seguridad para perseguir a la oposición y no para resguardar a los ciudadanos. Queremos además anunciar que mientras estamos dando esta rueda de prensa, ha sido convocada el grupo antimotines de la Policía Nacional Bolivariana. Estos funcionarios policiales deberían estar resguardando la seguridad de nuestra gente para evitar que aquí haya tantos familiares cuyas personas han matado de manos de la delincuencia, en lugar de estar acá resguardando que nosotros no digamos la verdad, y nadie nos va a silenciar. Recordó además que los funcionarios policiales también forman parte de las cifras rojas. Que lamentablemente en Venezuela hoy día no se cuenta con el equipamiento requerido por los funcionarios policiales para que puedan realizar su labor. Hoy vemos que el poder de fuego de los delincuentes es mayor al poder de fuego de la policía. ¿Cómo pretenden que un funcionario policial, por cierto en Venezuela matan a un funcionario policial diario de manos del AMPA? ¿Cómo pretenden que un funcionario policial pueda trabajar en esas condiciones? Dada la crítica situación, la Comisión de Política Interior citará en los próximos días al nuevo ministro de Interior y Justicia, Mayor General Néstor Reverol, para conocer las políticas que adelantará durante su gestión. El 70% de las patrullas y las motos están inoperativas. Por eso nosotros requerimos de inmediato que el ministro nos informe cuál es el plan logístico para este año y el año que viene. Vamos a plantearle al ministro de Interior y Justicia que sean suspendidas las OLP y sean reemplazadas por un patrullaje permanente y efectivo. No es que dejen las barriadas solas y una vez cada 3 meses, cada 6 meses llegue la OLP atropellando a los habitantes de distintos sectores y después se retira y quedan sin ninguna protección. El recién nombrado ministro es señalado en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional continuará realizando visitas a distintas instituciones relacionadas con políticas de seguridad ciudadana. Este jueves tienen previsto visitar los calabozos de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Para hablar de este informe que estima 30.000 muertes en Venezuela al final del 2016, nos acompaña desde Toronto, en Canadá, Roberto Briceño León. Él es el director del Observatorio Venezolano de Violencia, que hace este estudio. Roberto, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos. Encantado, Dania. Saludos para ti y para tu audiencia. 30.000 muertos, 30.000 seres humanos, casi la mitad del Estadio Maracaná en Río de Janeiro, que alberga aproximadamente 78.000 personas. Casi 2 veces la capacidad del Madison Square Garden en Nueva York. 30.000 personas supera 2 veces la población de la isla Flores en Guatemala. ¿Cómo se puede prever que 30.000 personas mueran
en 2016, Roberto? Bueno, es una muy dura realidad, es una realidad muy triste, pero lo que hemos visto es un crecimiento sostenido de los homicidios y de la violencia en los últimos 15 años. Esto ha sido un proceso que no se detiene y lamentablemente en este año, en los que llevamos del 2016, no hemos visto una disminución, sino bien y por el contrario, un incremento de los distintos tipos de muertes violentas que ocurren en el país. Como se refiere un poco en la nota que pasaba, Idania, bueno, ahí hasta los policías están siendo víctimas. Hay muertes en las cárceles, pero la mayoría de las víctimas son ciudadanos honestos, trabajadores, la mayoría de gente trabajadores, de las múltiples formas de violencia que hay. En este país, por un incremento del delito, un incremento de los delincuentes, y por el otro lado, una ausencia de protección por parte de los policías y del Estado, una ausencia de a los delincuentes y a los asesinos. Entonces, cuando uno tiene una situación en la cual se incentivan los motivos para delinquir y se disminuyen los disuasores, las posibles penas, los posibles contras que pudiera tener para un individuo involucrarse en el delito, lo que tenemos en la situación de Venezuela, de esa terrible cifra de homicidios, que tú la colocabas en números, si uno la coloca de manera relativa, bueno, ¿sí? Venezuela hoy en día tiene, así, con las cifras, la tasa que tenemos, tiene 3 veces más homicidios que Colombia, casi 4 veces más homicidios que Brasil, 5 veces más homicidios que México. Y bueno, es una situación muy dolorosa y muy dramática. 5 veces, Roberto, perdona que te interrumpa. Sí, claro, 5 veces más homicidios que México. Así es. 5 veces más homicidios que México. México, con toda la espectacularidad que tiene la violencia en México, con todo lo que es la criminalidad vinculada al narcotráfico, México tiene hoy en día una tasa de homicidios de 18 por cada 100.000 habitantes, y Venezuela el año pasado tuvo 90, este año lamentablemente creemos que las previsiones que tenemos es que va a subir. Esa es la realidad terrible y dramática. Caracas, lo más conservador, las cifras más conservadoras nos dan una tasa de 155 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ciudad de México tiene una tasa de 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bogotá tiene una tasa de 15, 16. Bueno, unos pueden decir un poco más, algo menos. San Paulo tiene una tasa de homicidios de 10. Entonces estamos hablando de una situación fuera de control total, en la cual lo que se ha tenido es una ausencia de respuestas oficiales o un uso de la policía y de las fuerzas policiales para actuar políticamente, para reprimir a los opositores políticos, pero sí, no para dar seguridad a los ciudadanos en su trabajo, en su diversión, en su casa. Claro. Ahora, el hambre, la escasez, ¿es un fenómeno que está incidiendo en estas cifras que estamos proyectando? En la actualidad, y pudiera decir que desde el año pasado, observamos un fenómeno completamente nuevo en Venezuela, que es el robo por hambre. Las personas, previamente, siempre se hablaba y el gobierno hizo mucha bulla, el gobierno chavista hizo mucho escándalo diciendo que la violencia y el delito tenían que ver con la pobreza y el capitalismo, y ellos estaban luchando contra la pobreza y el capitalismo, y por lo tanto, bueno, iban a tener resultados. No tuvieron ningún resultado en cuanto al delito violento, pero hay que decir que durante muchos de esos años, todos nuestros estudios indicaban que los individuos robaban, asesinaban por objetos de lujo, por un teléfono celular, por un tipo de zapatos, por unas franelas, que incluso se retrataban de una manera muy dramática en la sociedad venezolana este efecto. Hoy en día tenemos una situación nueva, que es un número importante de personas
que no son delincuentes profesionales y que están empezando a robar por hambre. Hacen pequeños robos, pequeños delitos. Puede que haya en algún momento un celular, pero es para venderlo. Hay personas que le roban las bolsas cuando salen de los supermercados. Un caso dramático que analizamos hace un par de meses. Una señora había hecho unas tantas horas de cola, había logrado conseguir unos 2 paquetes de harina de maíz y 2 paquetes de arroz, y a la salida del supermercado la roban y al final ella se resiste y terminan hiriéndola, ¿no?, para quitarle 2 paquetes de harina de maíz y 2 paquetes de arroz. Bueno, esa es la situación en que se está viviendo, y ahí hay un cambio notable, hay un cambio importante en la sociedad, porque, claro, ese efecto de robo por hambre, ¿no?, que se está teniendo en el país, tiene por supuesto a su lado lo que es la impunidad, tiene por supuesto a su lado lo que es el abuso que la gente ve, como entonces sí las personas vinculadas a funcionarios, al gobierno, obtienen el dinero, o los que van por atrás y pagan más, esos sí obtienen los productos de primera necesidad. Entonces todo eso lo que ha implicado es una descomposición normativa muy grande, un sentido de la norma, de la ley, del respeto que se ha perdido y que obviamente ha tenido un impacto en el comportamiento de muchas de estas personas, bueno, que se ven impulsadas a robarse un paquete de harina pan o un paquete de arroz, claro, por hambre. Ahora, Roberto, año tras año, digamos, conversamos 2 o 3 veces por año. Una de esas conversaciones la tenemos por el resultado de este estudio. Año tras año hemos visto cómo esta curva va increciendo. La pregunta es, ¿por qué el gobierno ha dejado que esta curva ascienda de esta manera? Es decir, ¿por qué ha sobrepasado todo lo inimaginable? O sea, acabamos de tener un mes de julio con más de 500 víctimas, 500 muertes solo en la capital de Venezuela. Una cifra que realmente me impresionó, me impactó como a tanta gente. Más de 500 muertes violentas en la capital de Venezuela. ¿Y el gobierno qué hace? Bueno, prácticamente no hace nada porque todo quiere atribuirle la causa a personas extranjeras. Hace unos meses, cuando iniciaron una de estas operaciones que pomposamente llamaron operaciones de liberación del pueblo, lo que estaban diciendo era que los delincuentes que estaban allí eran paramilitares que habían venido de Colombia. Entonces, claro, con unas concepciones tan erradas continuamente, no ha sido posible y no ha querido actuar. Entonces, la explicación que uno puede tener de esto es de 2 tipos. Por un lado, hay una concepción equivocada que primero la atribuyó a la pobreza y decidió entonces no hacer nada. Una posición equivocada que ha decidido negociar con los dueños de las cárceles, por decirlo ya de esta manera, con los pranes que se llaman en Venezuela, que son las mafias que están dentro de las cárceles. Una posición gubernamental equivocada que decidió entregarles territorios importantes en los barrios de Caracas y en ciudades para que los delincuentes fueran los que pusieran el orden allí y lograran controlar la violencia y los homicidios, lo que se llamaron las zonas de paz. Una posición equivocada en lo que ha sido la no actuación frente a los colectivos armados de la capital, pero inclusive, ¿no?, la sanción a los policías, a los funcionarios e inclusive hasta a un ministro por haber osado de alguna manera reprimir y intentar controlar y desarmar a estos grupos armados en Caracas. Entonces tenemos, por un lado, todo un conjunto de medidas equivocadas y concepciones equivocadas que se han aplicado allí. Y en segundo lugar, una gran ineficiencia. Una ineficiencia que está vinculada a estas concepciones, pero que está vinculada también a esa dualidad extraña que hay en el gobierno de Venezuela entre civiles y militares, entre comunistas y individuos que son militares prácticamente de derecha. Esa mezcla extraña que hay allí, con posiciones tan distintas que al final han llevado a la inacción. Ahora,
además de eso hemos tenido un proceso de control y de presidencialismo, de centralismo tan grande que ha impedido la actuación de las fuerzas policiales. Una conjunción de factores que lo que da lamentablemente es esta dramática situación que se estime para el final de 2016 más o menos a 30.000 muertes violentas. Roberto, gracias por acompañarnos. Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Idania. Saludos para ti y para tu audiencia. Igualmente.